Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast Todo lo que respira. Me encuentro aquí con el Wallace, como es de costumbre. Yo soy Jonathan y el día de hoy tenemos un acompañante, Brian Díaz. Mucho gusto, Brian. Qué bueno tenerte aquí. Oh, muchas gracias, agradecido. Por nada. Y bueno, hoy el tema a tratar es sobre la historia del rock en español. ¿De dónde partimos? Pues la vez pasada hablamos de que el rock como tal inició por la década de los 60, ¿no? Sí. Obviamente vimos que el rock fue un término pues, comercialón. No fue para designar un género musical. Exacto. Estamos hablando que en el canal de Alan Freed pues perdió los derechos de su primer nombre y luego le puso su segundo nombre, que utilizaba la frase rock and roll, que era una frase que se utilizaba mucho en las bandas de blues, ¿no? Uh-huh. Sobre todo en las de rhythm and blues. Exacto. Entonces la música que pasaba en su canal era rhythm and blues, pero la gente lo empezó a identificar como rock and roll. Exacto. Y pues bueno, como siempre, antes no estaba todo esto del internet. No estaba todo este fenómeno de la globalización. Globalización, exacto. Donde ahora lo que pase en el otro lado del mundo nos enteramos el mismo día, ¿no? Uh-huh. Muy difícil esconder las cosas. Antes pues era todo por mensajera y por fax y por paloma mensajera y lechuzas, ¿no? ¿Y si llegaba? Sí llegaban. Entonces pues la información tardaba en llegar a todas partes del mundo. Entonces podemos decir que aquí en México y en cualquier otro país lo que pasaba en primer mundo tardaba en llegar a nosotros, ¿no? La época del rock en español inicia en los 60s, sí, casi a la par con la época de Estados Unidos o de Londres con los Beatles, que ellos nacen en el 60, ya con un sonido un poquito ya que lo identificamos más con el rock, a pesar de que la esencia bluesera ahí sigue, ¿no? Sí. En los 60s, realmente esto pasa en los 50s, o sea, como dijimos la vez pasada, un cambio social por la guerra mundial y todo eso. Ajá. Entonces el siglo XX se divide en dos. La guerra marca un nuevo comienzo, ¿no? Donde los jóvenes veían la esperanza y todo eso, ¿no? Una gran época de cambio. Aquí en México estamos viviendo la época de oro del cine. Uh-huh. Exacto. También los están 50s. saliendo muchas obras literarias muy importantes de aquí, ¿no? La de Juan Rulfo y todas esas, ¿no? Octavio Paz también, con sus obras más importantes. La mujer ya vota en el 53. Ya se le da el voto. Ya se le dan más derechos, ¿no? Entonces vemos una serie de cambios muy importantes. Los héroes nacionales eran Pedro Infante, Jorge Negrete, y pues en esta década se mueren en los 50, ¿no? Don Antonio Aguilar, Los Charros. Sí. De nuestros pintores más famosos, pues ahí está Frida Kahlo, que ahorita la traen muy de moda, ¿no? También fue muy importante. Pues de hecho, en vida fue muy importante también. Yo creo que tuvo más importancia antes que ahora, ¿no? Sí. Igual Diego Rivera, también un muralista muy, muy grande. Entonces había un cierto nacionalismo, una cierta identidad de la tierra mexicana. La música que se escuchaba pues era de aquí de México, ¿no? De nuestro folclore. Y luego en los 50, 60 pues llega el rock and roll a México. Curioso, ¿no? Llega primero el rock and roll antes que el blues. ¿Podríamos decir que fue por el cambio social que había pasado a México? Sí, tiene que ver mucho. Sí, de que como que le pegaba más eso de rebeldía. Bueno, no rebeldía, sino como expresarse, hacer ruido en la sociedad, etcétera. Sí, pues era un cambio en los jóvenes. Pues ahí tenemos las leyendas, ¿no? Llegan por la cercanía geográfica, pues estamos ahí abajo de los gringos. Nos llega Elvis Presley. Uh-huh. Nos llega Richie Valens, que pensábamos que era de aquí. Vivimos engañados toda la vida. El vato, no manches, no era de aquí. Entonces vemos que una canción de rock muy famosa que fue La Bamba, que pegó en Estados Unidos, pues era como un orgullo para nosotros, ¿no? Una canción en nuestra lengua, pues no manches. Y aparte un nuevo ritmo que no conocíamos. Bueno, que no, yo ni estaba ahí. Ah, no, yo sí estaba, pues ustedes no, ¿verdad? No, sí estaba yo. Estoy chiquito. Yo sí estaba. Sí, yo lo fui a ver. Yo vi cuando se cayó el helicóptero. Sí, ahí iban, ¿no? Les dije adiós, adiós. Y se estrellaron los vatos. De hecho, el día de mi cumpleaños se mataron. El 3 de febrero. Entonces, bueno, llegan estos nuevos ritmos, nuevos sonidos. Y pues por eso el rock llama mucho la atención, ¿no? También pues estaba muy de moda James Dean, el actor, que se mató en su carrito, el pequeño bastardo, Little Bastard.
De hecho, el Sir Alec Guinness, el que interpretó a Obi-Wan Kenobi en la trilogía original, le dijo a James Dean, si sigues manejando ese carro te vas a matar. Y No hizo hizo caso. Entonces, James Dean fue un icono muy importante en la cultura popular de ese entonces, ¿no? Todos se vestían así con sus chamarritas como el James Dean. Y pues marcó una moda en todo el mundo también. Y pues obviamente aquí en México también llegó eso. Entonces, bueno, hubo una cuestión que la gente más grande de aquí de México, ellos querían conservar su tradición, mientras que los jóvenes querían pues adoptar nuevas modas, ¿no? Entonces una hubo innovación. un choque entre conservar lo nacional con abrir las puertas a lo extranjero. Bueno, llegan también los Beatles. En su tiempo pues muchos no entendieron su sonido. De hecho, no sé si han escuchado la historia de que una de las primeras compañías discográficas lo escucharon y les dijeron, no, su sonido ya está muy pasado de moda. Ya la guitarra ya no está a la moda. Carajo, Eso dilo ahorita, pero en ese entonces no. Eso con nosotros. Sí, eso con nosotros, ¿no? Con los millennials. Entonces pues llega lo que es la Beatlemanía, ¿no? Pues todavía hasta la fecha sigue, ¿no? La invasión inglesa con toda la música, los Rolling Stones, todos estos cuates. Ya vimos que el nombre de Rolling Stones derivaba de una canción de un cantante de blues, que su canción se llamaba Rolling Stones, y era una canción de blues. Y como vimos, pues el rock tiene mucha raíz del blues, ¿no? En Argentina pues también surge mucho como mucho pionero de aquí de rock latino era autodidacta, no era estudiado ni nada. Okay. Igual que muchos de los que tocaban blues, unos sí eran estudiados y otros no. Nada más pues cantaban para no desahogar sus penas en el trabajo, ¿no? Ya que pues eran esclavos en los campos de algodón y de trabajo, ¿no? Entonces, aquí en México, muchos de estos cantantes, muchos de estos músicos ensayaban hasta que les saliera la canción. O sea, no era porque nada más copiaban los sonidos, ¿no? O sea, así la tocan, pues así la tocamos. Y la repetición por la memoria muscular pues hacía que te acordaras, ¿no? Ya tocaras, pero no era porque sabían, ¿no? Muchos no sabían que estaban tocando. De hecho notas pues, ¿no? De hecho en la, ¿cómo se dice? En la que me hablaste, en la película del autor de la Bamba, de la canción, incluso ahí se ve, ¿no? De que lo hacen grabar una y otra vez. Si no, no tenían esos recursos, esa técnica, lo que hacemos hoy, ¿no? O sea, hoy puedes equivocarte y ya retrasamos y como sea. Te equivocas, te pone autotune en la voz. Te pone autotune, sí. ¿Cómo se dice? Entonces, pues la práctica es el maestro, ¿no? Entonces, pues tocaban las canciones de los Beatles, incluso Bob Dylan y los Rolling Stones, pues ya, de memoria. Sin saber, pues está aquí, le ponemos esto, no. También llega en Argentina, pues se caracterizan estas letras de protesta por la situación social que estaban viviendo, que se empezaba a vivir en toda la tierra latina, ¿no? Entonces Argentina empieza a estar como a la vanguardia, aporta más que México en ciertos aspectos, aunque aquí en México empezó todo primero, ¿no? Llega mucho lo que es la psicodelia, rock psicodélico que era para ponerse acá bien high. Y bueno, pues aquí en México, pues el pionero, el que se considera como aquí el rey del rock mexicano, pues Enrique Guzmán, con los Teen Tops, ¿no? Un nombre en inglés, el nombre estaba en inglés, y pues ellos pues eran chavillos que no se querían divertir, tocar covers, ¿no? Le tocamos y ya. Aunque sí, se nota que a su música, a los covers sí le pusieron cierta identidad, ¿no? A las letras pues las tocaban, eran traducciones o le cambiaban la letra, era completamente diferente, ¿no? Okay. Sí. Bueno, tropicalizarla era como traducirla y meterle palabras, ¿no? Pero a veces, si la canción hablaba de amor, aquí en México, en inglés, aquí en México hablaba de otra cosa, ¿no? De carros. Como la canción de Bon Jovi. Sí, la de Como Yo, pues no tiene nada que ver, ¿verdad? Le cambiaban la letra completamente. Okay. Entonces llega Pepe y los Locos, que luego se llaman los Locos del Ritmo, ¿no? Que estos son los primeros que escriben rock, pues canciones originales, no covers. Sí tocaban covers, pero también dijeron, pues hay que meterle de nuestra cuchara, ¿sí? De nuestro azúcar. Entonces, pues bueno, pues ahí tenemos al Johnny Laboriel, ¿no? Una leyenda también. Sí. Su hermano Abraham Laboriel, con un Vive, maestro en el bajo, ¿no? Unos besotes, sí. Así. Sí, completamente. En paz descanse el Johnny Laboriel, ¿verdad? No estaba tan grande, ¿sí? No ¿Quién era mayor, Johnny o Abraham? Entonces, bueno, los Rebeldes de Rock son los primeros en sacar su material, ¿no? También. Los medios lo ven bien, porque traía gente. Entonces, no, pues vamos a adoptar el rock, ¿no? Ven un nuevo mercado, una nueva forma de hacer billetes.
Y bueno, pues muchos demeritan a estos primeros exponentes, estos primeros rockeros aquí en México, porque decían, pues es que su música no era original, era puro cover. Pero pues fueron las bases, ¿no? Para lo que ya después muchos empezaron a hacer. Fíjate que eso es interesante. Por ejemplo, he visto, un poco de conferencias de algunos, pues se podría decir que del género del rock, y hablaban mucho de que ellos servían mucho a lo que conocemos como la izquierda. ¿Por qué digo esto? Bueno, como tú lo dices, vamos a ver durante toda América Latina, ¿sí? En estos años siguientes y en los que vienen, bueno, esa lucha ideológica, ¿sí? Entre comillas. Entonces vemos que por parte de la izquierda se viene mucho ese movimiento musical. Es decir, ellos tenían esa música, como ustedes dicen, bueno, para expresarse, para liberarse, pero siempre desde punto político, por así decirlo, bueno, desde lo que conocemos como la izquierda. Mucho el socialismo y todo eso, ¿no? De todos iguales. Es lo que vamos a ver, de que durante el siglo XX, bueno, sabemos que se dividió entre dos ideologías, lo que era pues la democracia, sí, más vista por la derecha, y lo que conocemos como el comunismo marxista. Sí, eso, como se dice, lo podemos ver hasta lo que es lo que se le llama o le dicen la dictadura de Pinochet, es decir, allá en Chile, hasta la dictadura militar de Argentina. Entonces que más o menos ahí es como si tenemos un punto en común, ¿no? Entre el punto político y cómo se empezó a usar la música o cómo se utilizó de esa manera. Sí, por eso lo vieron con miedo el rock. Empezaron a ver con miedo. Y bueno, pues aquí en México, pues el rock conquistó a México. A diferencia de otros países, de otros continentes, el rock casi no llegó ya, ¿no? Entonces, llegó después. Y pues tuvimos aquí la suerte de que llegó pues muy tempranamente. Más que nada por la cercanía con Estados Unidos, ¿no? Y bueno, los Teen Top son los que de cierta manera castellanizaron al rock. Con estas canciones, aunque no fueran originales, pues introdujeron a la gente este nuevo ritmo, ¿no? Okay. Este nuevo sonido. Y lo que te decía, hay un guitarrista llamado Javier Batis, que pues, es una leyenda aquí en el rock, ¿no? Rock en español. Que él lo que trajo no fue rock and roll, él lo que trajo fue rhythm and blues. Entonces aquí primero en México llega el rock y después llega lo que es el rhythm and blues. O sea, estábamos como al revés, ¿no? Volteados. Y dice, no manches, y se escuchaba como algo muy, muy nuevo cuando ya tenía sus añitos, ¿no? Hasta aquí pues estábamos al revés, ¿no? Lo teníamos como algo nuevo a pesar de que era más viejo, y menos movido. Aunque pues él lo combinó con el rock and roll y el rhythm and blues. Aunque sabemos que rock and roll, pues en ese entonces no era rock and roll, era rhythm and blues. Pero tocado todavía más movidón, ¿no? Y aparte él cantaba en inglés. Otra cosa que mucho sector conservador decía, no, pues es que no manches. Mínimo estos de los teen pops están cantando en español. Pero estos no sabemos qué dicen. Gringadas. Estos no les entendemos. No nos... Entonces, bueno. Otro músico muy influyente pues fue Carlos Santana. Sí. Que él tuvo éxito porque no se quedó en México. Exacto. ¿Es descendiente de Santana? ¿Del militar? ¿Del militar? No, Santana se escribe junto. Perdón. Y él no vendió la tierra a los... Él se vendió a... Bueno, sí, tienes razón. Nos vendió él se vendió a Santana. Lo mismo se vendió México a los gringos. Y Carlos Santana se vendió a los gringos. Pero pues ve qué carrera tan chida tuvo el vato. Sí, no. Creo que es el músico latino del rock que ha tenido más éxito, ¿no? Pues es una figura de vato, ¿no? Una figura visualizada. Sí. Referente de rock mexicano, de rock en español también. Estuvo en Woodstock, en este concierto del 69. Ahí estuvo, ahí se presentó. Entonces pues ve nomás el calibre de este vato, ¿no? Y pues ya se fue de malinchista y pues ya. Por eso le fue bien. Se decía que, sobre todo los conservadores, acusaron mucho al rock mexicano de ser un elemento de transculturización. Y pues ellos decían que era muy mala influencia porque se perdían
los valores, tradiciones de aquí. Algo muy, muy similar con lo que pasó con el Chavo del Ocho, ¿no? En otros países. En algunos países de Latinoamérica lo prohibieron, porque ya los niños estaban hablando como los del Chavo. Es que onda, mano, ¿qué onda? ¿Qué tal? Tránzame, valedor, así. No me importa. Imagínate, ¿no? Entonces se perdía valor cultural de cada tierra. Okay. Entonces, pues también por eso no lo veían bien. Porque decían, pues estamos adoptando cosas que no son de nosotros. Está muy fuerte el nacionalismo en ese entonces. Ahorita nos vale gorro, ¿verdad? Pues ve la ropa que traemos. Sí. Ve las casas donde vivimos, los adornos y todo eso. Los celulares. Sí. Entonces, pues ahí están, ¿no? Bueno, los jóvenes por primera vez, lo dijimos en la vez pasada, era el rock y estos nuevos sonidos, era su música. Por primera vez tenían música nueva. Habíamos visto que pues era pura música vieja lo que escuchaban, sobre todo dentro del cristianismo, ¿no? Puro himno y pura de esas cosas. Y pues estos jóvenes hippies de allá de Estados Unidos pues dijeron, no, nosotros vamos a hacer una revolución musical y vamos a tocar la música que nos gusta, pero la vamos a dedicar a Dios. Sí, y no a las drogas ni a los vicios ni nada de eso. Es la misma música, pero pues el mensaje es diferente, ¿no? A pesar de que los primeros rockeros ahí con trajecitos acá y lentecitos y todo, pues aún así eran muy mal vistos aquí en México. Y los lugares donde se reunían pues eran vistos como lugares de muerte y destrucción, ¿no? Tú entrabas ahí, un papá de estos jóvenes entraba y no manches, aquí huele a azufre, aquí es el infierno, la perdición, el degeneración. Cuando realmente los cafés donde se reunían pues ni vendían alcohol ni nada, nada más, lo más fuerte era una limonada. No, una piña colada. Y digo fuerte porque el gas te calaba en la garganta, ¿no? En vez de que fuera otra cosa, ¿no? Entonces decían, no, es que estos, o sea, ver lugares bien sanos. Reflujo, sí. Ay, la fuente de sodas. Pues, ¿qué vendían? Pues sodas, refrescos, ¿no? Lo más fuerte era una Coca-Cola o un café, ¿no? Pero alcohol, ¿no? Y aún así decían que eran lugares así de mala influencia. Imagínate. No manches. Tenían unos valores morales muy fuertes, ¿no? No. Sí, hijo de su madre. Sí. Es que hay cosas que estos grupos conservadores tenían muy bien, pero otras cosas que no. Y pues se fueron cediendo y fueron perdiendo valores. Y pues ahorita ve estos centros nocturnos, compáralos con estos. Con los cafecitos. Con iglesias. Sí, esto es para ir a rezar. ¿No? Aquí se pueden bautizar niños. Puedo traer a mis peregrinos, ¿sí? Sí, aquí. No manches. Entonces, bueno, lugares de mala muerte, aunque no se vendía alcohol. Eran lugares perseguidos por las autoridades, había como tipo redadas, ¿no? No, pues córrele. En cambio, pues ahora estos lugares de mala muerte pues ya son protegidos por la autoridad, ¿no? Sí. Ahí ves a los antros, ahí están los policías y todo eso, ¿no? Incluso los mismos policías hacen su relajo también, ¿no? Ha habido casos donde los mismos policías se llevan unas muchachonas. Y bueno, se han perdido valores también, ¿no? Y todavía el colmo es que los papás llevan a sus hijos a los antros y los dejan en la puerta y le dan su bendición. Órale, mijo, a perrear como Dios manda. Macizo y activo. Sí. Hasta perforar el manto terrestre. Sí, lento contra el pavimento. Sí. Tómala, ¿no? Obviamente hay que tener en cuenta que en muchos países latinos había una represión social. No era una represión musical. Igual que como lo comentamos la vez pasada. Era una represión social. Entonces, cosas que dijeras, caray, se está reuniendo gente. Pues vamos a ver qué están haciendo, ¿no? No, pues estamos tocando, bueno. Y pues aparte, pues el alcohol no era legal. En el 50 ya era legal, ¿verdad? Los 50. Bueno, no era tan bien visto. Sí, no. Era de cantinas y esos lugares, ¿no? Se vive una represión social y la represión musical no existía en ese entonces hasta que llega Vándaro. Esta represión social también se convierte en una represión musical por todo el relajo que fue en Vándaro, ¿no? Entonces, bueno, este sector conservador pues ayudó mucho a rock a que empezara a ser mal visto y luego pues los medios y el gobierno también aportaron mucho, ya que tenían un pensamiento muy similar, lo que hizo que el rock se empezara a hacer cada vez más clandestino. Pero aún así seguía siendo muy popular entre los jóvenes, ¿no? O sea, prohíbeles algo y pues lo van a seguir haciendo, ¿no? También no solo el rock era cosa de hombres. Vemos que los Teen Tops y todos estos cuates son puros hombres, ¿no? Ya entran mujeres. Con mucha inspiración de esta Janis Joplin, ¿no?
de la manera en la que cantaban. Y pues bueno, ya entra el movimiento hippie aquí a México, que era como los ¿cómo se le decía a los hippies aquí en México? Los hippistecas o cómo, no me acuerdo, tenían un nombre. Sí, no me acuerdo cómo era. Entonces bueno, es un cambio en la moda, ¿no? Mucha gente aquí en México ves videos de YouTube así de antes, incluso puedes ver fotos de tus papás o de alguien de esa época, y tenían esa moda hippie que se conservó mucho tiempo, incluso hasta en los 80s, ¿no? 70s, 80s estaba muy fuerte eso. Sus camisetas así apretaditas, sus pantaloncitos así apretaditos, su greñita larga. Y no era porque fueran hippies, sino porque lo veían como una moda. Como una moda. Sí, aquí nada más era copiar modas, no era tanto allá como en Estados Unidos, que era un poquito más ideológico. Y de echar relajo. Pues aquí era moda y echar relajo. No tanto... Quebrantar el sistema. Sí. Sí. Ir a tomar limonada a los cafés. Sí. A los lugares de mala muerte. A los lugares de mala muerte. Entonces, fíjate, el rock and roll estaba muy fuerte. Pero otro género muy fuerte era la balada mexicana. Y esto tomó mucha fuerza en los 70s, ¿no? Ahí tenemos a José José, ¿no? Eso es balada mexicana. Y pues ya, la balada pues tenía muchos elementos del jazz, ¿no? También. Y así. Y eso era lo que escuchaba la chaviza. La chaviza de aquel entonces, ¿no? Que ahorita pues ya es la ruquiza. Entonces pues eran muy populares comercialmente. Pero pues el rock permanecía igual, no cambiaba. Entonces perdió un poquito de popularidad. Porque pues era lo mismo. No había una innovación. Aquí nada más copiábamos, no innovábamos. Durante muchos años así fue, ¿no? El rock era una copia pues de lo... Y una copia incluso está mal hecha, ¿no? Porque yo sí he escuchado mucho de eso y así como hay mucha idea y músicos muy buenos, pues también hay músicos muy malos. La diferencia es que aquí se apoya mucho a lo malo y a lo bueno, y en los países acá de primer mundo, pues si eres malo no te apoyan. Y aquí lo que sonaba mejor se parecía mucho a los grandes de allá de Estados Unidos. Entonces, no era un sonido original. Era copiar, pues, ¿no? Era como ir a la segura, ¿no? Sí. Pues esto está bien vendiendo allá, pues aquí también va a pegar, ¿no? Pues es también con... bueno, nosotros le llamamos por así decirlo, el camino o el círculo de todas las ideas, de toda esta... Puede ser ideologías, puede ser música. Bueno, de que de alguna manera se conciben en lo que llamamos países del primer mundo o conocemos como el continente antiguo, es decir, allá Europa, es decir, Uruapan. Sí. Entonces vemos que pasa al continente, a los gringos, es decir, allá a lo que se considera primer mundo aquí en el nuevo continente, que ya no está nuevo, y luego después pasa pues a lo que conocemos o donde estamos nosotros, que es Latinoamérica, ¿no? Entonces vemos que en esta década, en los 60s, finales de los 60s, el rock estaba a punto de desaparecer. Porque no innovaba. En cambio, la balada mexicana, pues le metía más que un bolerito, que un jazz, acá. Le variaba, ¿no? Y le metía más instrumentación. Pues era música muy bonita. Pero luego llegan varias bandas que le salvan al rock de desaparecer comercialmente, o sea, iba a desaparecer del interés de los jóvenes, no por una cosa de represión, sino por falta de interés. Es que ya es lo mismo, desde 50, 60 lo mismo. Y bueno, ya llegamos a los 70s, empiezan a haber cambios sociales, estudiantiles, intereses políticos, mucha literatura, ideologías así socialistas, todo esto, ¿no? También pues influyeron muchos filósofos, muchos artistas. Entonces hubo una revolución en la manera de pensar, ¿no? Si bien antes casi todos seguían un solo camino, aquí ya empezaron a haber como ramificaciones. No, pues yo creo esto y esto y esto, no, pues yo esto y esto. Entonces, bueno, ya. Este tipo de cambios, pues también se introduce lo que son los hippies, todo lo que es la psicodelia aquí a México. Y pues ya, vemos como el folk rock, o el rock psicodélico se convierte en prácticamente la música del joven en todo el mundo en ese entonces. Y bueno, ya época de dictadura, todo eso, persecución policial constante también. Pues aquí el PRI en México, ¿no? Que ellos fueron un poquito más inteligentes que en otras dictaduras, que allá en otros países te decíamos, no, nosotros somos una dictadura, te hacemos un golpe de estado y nos quedamos con el poder.
Y acá pues decían, no, pues aquí el problema más inteligente es el poder fue como Hydra, ¿no? Bajo las sombras. Bajo las sombras, sí. Y metiendo miedo, poquito en pero poquito. nunca diciendo que fue, Que fue una dictadura. No, pues ustedes votan. Y ustedes deciden quién. Sachi ya. Oye, llevan 30 años con ahora el PRI. sí. Llevamos 30 años con el PRI. Qué curioso, oye. Y bueno, pues no fue una dictadura pues abierta como tal. Como el chiste, ¿verdad? Que dice, no, pero si el gobierno es bien bueno, dice, hace muchas cosas, hay de programas de televisión, sí, y dice, máquinas de votación. Ay, qué curioso, ¿verdad? Sí, oye, opinabas diferente, decías algo contra el gobierno, te mandaron a la cárcel. Había mucha represión aquí en ese entonces, ¿no? Yo tuve varios maestros en prepa que estuvieron en el 68. En el 68. Sí. Pero en sus casas, no. Sí, pues es que nacieron en el 58. En el Entonces, 58. pues, obviamente estaban ahí, Sí, ¿no? en esos tiempos. No, sí estuvieron ahí. Uno de ellos estuvo en... Bueno, un amigo de él estuvo en el movimiento del 68. Del 68. Y él me platicó que pues él estaba en la bolita con los cuates en la esquina, ¿no? Como era muy común, platicando. Y de repente llega un convoy de policías y le disparan a un amigo suyo frente a él. Lo matan. Yo creo que lo vieron, estaban persiguiendo, ¿no? Y sí, el amigo llega y no, pues es que ayer fíjate que pasó esto. Dice que lo mataron enfrente de él. Y él hasta la fecha se pregunta por qué él no. Sí, entonces pues no. Mucha represión en ese entonces, ¿no? Bueno, tomando también la anécdota de eso, unos tíos, los hermanos de mi abuelita, creo, iban a ir a esa marcha, pero no sé si mi abuelita los regañó así como que, hijos de su madre, no vayan. Y creo ese día se quedaron y fue cuando se enteraron y dijo, pero ya después de eso sí tuvieron problemas de papeleo pues por todo el revorujo y que no encontraron sus actas y que al último ya no sabían si existían y cosas de esas que después tuvieron que arreglar. Y pues sí, eso solamente. Como Marty McFly, así se te hacía algo. Desaparecer. No man. No No existe. existe. Sí, estaba gacho. Metían mucho miedo aquí en México. De eso a la gente pues toda cabizbaja, ¿no? Como los indígenas con los españoles. Sí, patrón. Y una pregunta, bueno, así como para un mini debate. ¿Estaba mejor con el PRI, sí o no? Bueno, yo pienso que económicamente estábamos bien, pero socialmente no. Mira, por ejemplo, ahorita que hablamos de Pinochet, bueno, vamos a hablar de Pinochet, vamos a hablar de la dictadura de Argentina. Es algo muy interesante porque, bueno, como te digo, había dos ideologías, ¿no? La democracia y el socialismo. El socialismo y el comunismo marxista, ¿sí? Entonces, cuando uno se visualiza, o por ejemplo, lo que hablábamos del contexto, ¿no? A la hora de, por ejemplo, de leer la Biblia, bueno, pues no podemos leer... por ejemplo, las cartas a los corintios sin tener en cuenta pues qué estaba pasando en ese entonces, ¿no? Entonces, tú te das cuenta que de este lado ellos tenían miedo pues de eso, ¿no? Del comunismo y del socialismo, decían. Eso es lo peor que hay, es decir, no puede haber, o como ellos decían, la distopía, ¿no? O sea, no puede haber un gobierno que te esté controlando, que no te deje hacer lo que de alguna manera puede ser. Y del otro lado veíamos, bueno, que teníamos una concepción de lo que eran los burócratas, es decir, las personas que tenían tantísimo dinero y en ese entonces, pues lo que era el revolucionario, o la persona que era en el pensamiento de Marx la que iba a cambiar el mundo, es decir, el obrero, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en lo que respecta a Pinochet, pues sí, claro, ellos te van a... Tú ves el discurso, ¿sí? Por parte de los que apoyaron ese gobierno de Pinochet. Es decir, estábamos muy bien económicamente. Es decir, económicamente los gobiernos de alguna manera de derecha, bueno, tenían esta distinción, ¿no? Que no tenían los de la izquierda. Es decir, que tú puedes ver cómo en el gobierno de Allende, es decir, no el Allende de acá, sino el Allende de allá, que fue antes de lo que conocemos como Pinochet, bueno, la economía era
mala, o sea, ¿cómo se dice? En realidad estaban sufriendo económicamente y la población estaba siendo muy pobre. ¿Qué pasa con Pinochet? Bueno, sí hay una reactivación económica muy buena, pero aparece lo que es la represión, ¿no? Entonces, hubo represión antes y pobreza y ahora somos, no sé, tenemos 20 pesos más, pero seguimos siendo oprimidos, o sea, ese tipo de cosas. Entonces, sí, yo diría, de parte de la derecha, sí tienen ideas muy buenas económicamente, es decir, para sostener un país, para que su sistema económico no colapse, es decir, ese tipo de cosas, bueno, sí. Ahora, ¿qué pasa? Cometieron un error que fue lo de la opresión, es decir, que empezaron a reprimir ideas, empezaron a reprimir, ¿cómo se dice? Estudiantes, empezaron a reprimir cosas, y ahí es donde entramos en el problema, creo yo. Entonces, si el PRI, en este caso, es que no lo quiero porque yo no soy del PRI, no me mate. Yo no sé, no, económicamente posiblemente sí tenían buenas ideas, eso sí, eran represivos, sí, claro. Entonces, pues es no sé, o sea, no es una cuestión de buenos y malos en ese sentido, ¿sí me entiendes? Pues sí, llegan los hippies, como dije. Pasamos de eso a los hippies. Bueno, y los hippies. Mucha rebeldía. Obviamente, claramente degenerada la rebeldía, ¿no? Sus fachas, sus guaraches, todo eso, ¿no? Falta de una decadencia de valores también. Y que eso está un poquito relacionado con lo que es lo del socialismo, ¿no? Los pensamientos y todo eso, ¿no? O sea, el hippie no quiere hacer nada con su vida. Es lo que ahora conocemos como el nini, ¿no? No hago nada. Me la paso echado en el suelo marihuano, ¿no? Entonces, pues obviamente los gobiernos pues que están funcionando con un capitalismo vieron esto como algo peligroso, ¿no? Que pues es que esto no están haciendo nada y ellos son el futuro de esta sociedad, oye. Entonces, pues, de México. Pues oye, vamos a hablar de Avándaro, que es el Woodstock latino, o mexicano sobre todo. O sea, quizá Argentina estuvo a la vanguardia durante todo lo que fue el rock, el desarrollo del rock, ¿no? Pero ellos nunca tuvieron su Avándaro, nunca tuvieron su Woodstock. Y acá sí. Obviamente, pues sabemos que el rock tuvo un contexto muy socialista en sus ciernes, ¿no? Sus orígenes. Y pues ya, nuevos cambios sociales, pues era un sentimiento de libertad, ¿no? Decir, pues es que la manera en la que se gobernaba antes nos llevó a la guerra. Y ahorita quieren seguir esas mismas modas, bueno, esas mismas ondas, pues vamos a agarrar otro camino, otro pensamiento, ¿no? Y por eso decían, no, pues que el socialismo, ¿no? Si antes el capitalismo nos fregó, pues ahora vamos más con el socialismo. Y obviamente, pues a los de arriba no les gustó eso, ¿no? Nada. Entonces Avándaro se planea como una carrera de autos. Sí, así va, una carrera de autos y que haya dos grupitos ahí tocando. Sí, algo tranqui. Cuando dices algo tranqui es porque se pone... Sí, porque se pone bien pesado. Despiertas en un motel en Las Vegas, un tigre en el baño y una gallina. Con un bebé, oye. Sí, y luego... Y con la cara tatuada como Mike Tyson. Y adolorido así de un lado y una de esta de hielos. No, ¿verdad? No se cree, Despiertas en una tina con hielo. Y adolorido. No. ¿Qué pasó ayer? Perdón, fíjate que me hubiera gustado que hubieran continuado la de ¿qué pasó ayer? Porque la 3 acaba bien chido. Después en la boda cuando despiertan todos, que sale acá el otro acá. No, una moto estrellada en la chimenea. La 3 estuvo chafona, pero pues le hubieran continuado. Bueno, una carrera de autos, algo tranqui, familiar incluso. Una que otra banda de rock, porque era lo que estaba de moda. Obviamente las bandas se iba a hacer una noche mexicana, o sea que toda la noche se iba a tocar música. Y al día siguiente, pues la carrera de autos, ¿no? O de coches para escucharnos más nacionales, ¿no? Que auto viene de allá carro viene de allá de Gringolandia. Entonces, bueno, se estimaba que llegaran unas, creo que decía que 15,000 personas. Y cuando se van dando cuenta ya hay como 200,000 personas aproximadamente. Entonces pues dije, no, pues ya no va a haber carrera, porque la misma pista estaba ocupada. No, pues ni modo. Y entonces, bueno, se llamaron a muchas bandas. No, pues es que fíjate que, no, pues vamos a tocar. Varias bandas importantes de la época no tocaron. ¿Sabe por qué no los invitaron? No.
peleas o no sé, se contó con el... No fue un... O sea, ocupas permisos para hacer esas cosas, ¿no? Entonces se contó con el apoyo del gobernador del Estado de México. Sí, porque es que queremos hacer una carrera de autos. Y al final resultó otra cosa. Entonces por eso también pasaron el helicóptero, ¿no? Para ver qué están haciendo y por qué hay tanta gente. Sí, era muy común. Bueno, de hecho, aquí en Zacatecas, mi abuela me contaba que ahí fuera de la casa hacían carreras. O sea, sí, que se terminaron, según esto, se terminaron porque casi atropellaron a una viejita. Bueno, que la atropellaron, pero no se murió, gracias a Dios. Como se dice, que nomás quedó así arriba del parabrisas y ya todos se asustaron y ya después. Pero sí era muy común que hicieran carreras en las calles de aquí de Zacatecas. ¿Ah, sí? Sí. Y yo, no manches. ¿Y cómo? Si están todas empinadas. Es lo que yo... Parece, más que carrera parece montaña rusa. ¿Te imaginas allá en... ¿Cómo se dice? Guanajuato, no manches. Los mini carritos tienen que ser, ¿verdad? Sí. Y los túneles acá. No sé si eso se debía a... Bueno, debido a que en ese momento en la Fórmula 1 estaban los famosos hermanos Rodríguez que ahorita tienen su autódromo. Y es por eso que a lo mejor teníamos eso de que se hacía mucho de las carreras. Sí, pues. Teníamos representantes. Ahorita con Checo Pérez, pero ahorita como que... Ya muy vale gorro. pocos seguidores del Fórmula 1. Sí. Pero que aún así jala gente. Yo creo en ese momento pegaba más innovación, carros, movilidad, etcétera. Pienso, bueno, creo por ese lado puede ser, es que se daba mucho esto y que les dieron la aceptación de la carrera de autos. Y yo leyendo dije, pues ¿por qué tiene que haber una carrera de autos en esa época? No, pues chance fue por eso. Era el caballo de Troya así, no, es carrera. Sí. Sí. ¿Sí o no? Es carrera y el otro. Sí, no, pues la gente fue a cotorrear, fue a pasársela bien, a pasársela chido. De hecho, ni siquiera la gente sabía... ¿A qué era? Que, pues se va a presentar mi banda y voy a ver carros. Fue el pensamiento de toda esa gente. Y ya, medio país pensó lo mismo. Porque vino gente de todo México. Tuvo como los 15 creo de... que extranjeros también. ¿Cómo se llamaba esta? La que se viralizó. Porque sin querer filtró su invitación de 15 años. Que se me fue bien feo. La Rubí. Ándale, igual así. Va a haber una chiva de 15,000 pesos. Van a tocar Relevo X. Grupo Marrano. No, Estaba chido. Estaba chido, sí. Grupo Jabalí, sí. Y un montón así. Hasta el gobernador va a estar, ¿verdad? Pues oye, ¿cuántos youtubers no fue allí? Y hizo su videoblog. Y no manches. Y hubo muerto, creo. No En la chiva. ¿Sí? Un borrachillo se atravesó. La chiva es una carrera de caballos. Ah, no, sí, ya. Se atravesó y lo atropelló. No manches. Entonces, cuando sabes que hoy hay muerto es porque estuvo a todo dar. Tuvimos un saldo de 3 youtubers, sí. Sí. Oye, ¿cómo estuvo ayer No, se murió uno. No manches, estuvo a todo dar. Chale, ¿por qué no fui? No manches. Por pobre, yo creo, Bueno, pues la gente se fue a divertir, todos pensaron lo mismo. Vamos a ver carros. A escuchar unas rolitas y luego a ver si chocan. Bueno, yo iría por eso. Sí. Así como destino final. Esperando la llanta. Dicen que fue un momento que mucha gente describe como la experiencia más hermosa. Toda la unidad. ¿No? ¿Una experiencia religiosa? Pues, más o menos. Como... Sí. Okay. Y pues aparte pues tenía esta cuestión hippie que estaba muy pegada ya en la cultura de todo el mundo, ¿no? Entonces pues estaban viviendo el amor y paz. Y más que el amor, el puro paz, ¿verdad? Porque sí fue un degenere. Sí, hagamos el amor, no la guerra. Sí, después de Avándaro se generalizó que todos los rockeros y todos los hippies eran una bola de inmorales. Hubo uno que otro, pero no todos. Hubo gente que pues llegó, tenía más interés en ver a los carros que a las bandas. De hecho, a lo mejor muchos se fueron, ¿no? Ya cuando vieron tanta gente dijeron, no, se va a poner feo el ambiente, porque pues, yo conozco la raza. Esperemos que no fueran mecafílicos, porque si sí, no, pues imagínate. A ver carros. Sí. Es una carrera, sí. Entonces se quitaron los grilletes sociales. Se sintieron libres y pues también eso derivó a todo lo que hicieron, ¿no? Todo el relajo que hubo. Sí, que se vivió el amor y paz, sí, pero también hay ciertos principios morales que no creo que
abandonar, ¿verdad? Ujú. Obviamente tenía que haber seguridad en el festival. Bueno, en la carrera de autos, no te haces las comidas que hago con los dedos. Una carrera. Y mandaron al ejército. Y la gente dijo que el ejército se portó a todo dar. No fueron acá mamilas ni nada. Ujú. Ellos nada fueron a cuidar. Y pues yo creo que también le entraron también a los fregadazos, ¿no? Sí, Imagínate yo quiero si hubiera manejar sido de ese ska. carro. ¿El qué, perdón? Si hubiera sido a Vándalo, si hubiera sido de ska, el matadero de gente, oye. Sí, no manches. Porque el rock pues era acá de echar slam, pero en el ska es pelea a muerte. Sí, no. Es pelea a muerte. Sí, no, yo por eso cada vez que haya ska, yo llevo cuchillo. Sí, yo también. Y no es porque me llame Brian. Es por seguridad. Fíjate, hay un video donde están una gente subida al stage Okay. y decían que estaba tambaleando. Y los músicos decían, oigan, pues díganles, bájense por favor, oigan, díganles todos que se bajen, ¿no? Y toda la gente, bájense al mismo tiempo, ¿no? Y se ve como una sola persona podía controlar a tanta gente. Entonces imagínate que tú, el gobierno, ves esto, que muy apenas puedes controlar a los tuyos. Y ves como una sola persona es capaz de controlar a las masas, ¿no? Entonces, pues imagínate, ¿no? Era algo como una utopía, un orden. Un orden a pesar de que grande. era un desorden, ¿no? Como tu cuarto. No, ya está limpio. No, o sea... Habla el cuarto personal de cada quien de que... Ah, dice sí. tu mamá, no, traes un desorden. Pero cada quien tiene, o sea, la ropa sucia que toda funciona, la que no funciona. Oye, entra tu cepillo de dientes. Ah, mira, está abajo este pantalón. Está aquí... Ya te lavas Que el la hocico y ya lo dejas otra vez. La cartera, las llaves, los 20 pesos, el cambio de las tortillas, todo lo tienes en un lugar, es como que seleccionado, pero aún así, dentro de tu orden, tienes un orden. Sí, obviamente, pues la gente tiene valores. Hay unos que sí los tienen muy arraigados, otros que no. Entonces, en Avándaro no hubo tanto... No todas las 200,000 personas andaban marihuanos ni andaban acá. Pero sí hubo unos que otros. Y casi siempre lo malo perjudica a los demás, ¿no? Estigmatiza y generaliza a la demás gente. Pues muchos nada fueron no, están rockeando, vamos a cantar. Y los demás, están rockeando, vamos a marihuanearnos, ¿no? Vamos a viajarnos, a conectarnos con la naturaleza, ¿no? Tanto que hasta unos se con la encueraron. Chapamama, sí. Sí, Pachamama, ¿verdad? La Pachamama, perdón. ¿Cómo Esa es dijiste? otra. No, esa es otra. Lo siento. La Pachamama, la madre tierra. ¿Cómo la Chapamama? ¿Cómo se dice, verdad? Pachamama. La Pachamama. Dije la Chapamama. No, entonces, bueno, las drogas eran como una manera de conectarse a la naturaleza, ¿no? Estaba mucho esa corriente dentro de los hippies. Entonces, pues unos bien drogados, pues se liberaron de... Como las drogas atacan el sistema nervioso y ciertos centros de... Pues donde están los valores, ¿no? La moral. Uh-huh. Pues dijeron, pues ya ando bien conectado con la naturaleza, pues déjame conecto más, pues me encuero. Y ahí vemos que la famosa encuerada de Avándaro, ¿no? Que subió y órale. Pero no fue la única. ¿Ah, no? Ella es famosísima porque está la foto. Porque está. Y salió en el periódico, ¿no? Pero había bola así de gente. Hubo otra carrera. No, Ah. era gente exhibicionista. Ok. Hay videos y todo, y los ves bañados en el río, todo así, ¿no? Pero era la minoría, Sí. no eran todos. Sí, pues te muestra la foto. Mira, esta fue la... ¿Cómo se dice? La reunión. Y pues ya te enseñan la foto y pues... Es puro encuerado. Y dije, no, estuvo bien feo. Obviamente resalta lo que más te llama Lo que la más atención, llama la ¿no? atención. Lo que me causa más shock. Woodstock fue un momento donde el rock explotó. Se volvió todavía más masivo, ¿no? Y Avándaro tuvo esa oportunidad en sus manos. Pero debido a la represión social y de las groserías y todo eso, que no puedes decir groserías, pues una cosa que afectó mucho que Avándaro no fuera un movimiento que hiciera, bueno, fuera el momento que hiciera que el rock explotara, que se convirtiera en otra vez más masivo, fue un cantante que ahí está grabado. O sea, Avándaro estaba siendo transmitido en la radio. Y hay una grabación en video donde uno de los cantantes, no me acuerdo de qué banda, gritó, "Tina su mouse, que no cante". Y en ese momento dicen que la radio cortó transmisión, ¿no? Prácticamente la gente de afuera quedó excluida.
Ya no supo qué pasó. Y al escuchar una grosería en un medio de comunicación que en ese entonces era prohibidísimo. Sí, un tabú era algo que no manches. No. Y ahorita ya hasta los mismos hashtags salen con groserías, ¿no? Como el de la Coca-Cola. Ponte chingof. O sea, y apagado, ¿no? Y luego le prendes y dice otra cosa, ¿no? Hasta las caricaturas para niños. Bueno, me acordé de, no sé si se acuerdan de la Secu, que la pasaban en horario familiar, pero incluso en esas mismas decían grosería. Yo la veía bien inocente. Hasta me aburría. Yo como que recuerdo que había momentos, Sí. y incluso en los comerciales que pasaban en ese momento también. Y como que, ala, ¿en qué momento perdimos la decencia? Tú la perdiste, mendigamente cochina. No, me acuerdo mucho, creo que lo estoy confundiendo. Era un actor que salía en la Secu en un comercial de Danop. Pues Danop. Pero a las 3 de la tarde, de perdido a las 8. De vez en cuando, ¿qué onda? Bueno, sí. Pero, bueno, era sutileza, era el morbo que tenía cada gente. Sí, obviamente. No, es consecuencia, o sea. Ya el albur bien obvio de vez en cuando. Ya tú tienes que tener la mente muy cochina para entender al albur. Pero ahí estaba. Sí, ve programas más viejos y no había grosería, era humor blanco, ¿no? Uno que otro chiste un poquito picarón para que los adultos también se rieran, ¿no? Como el Chavo del 8. Pero así el albur luego, con los sketches del Derbez. No manches. Que están bien chidos, Ay, qué recuerdos. Sí, no. Buenos tiempos. Entonces, bueno, en ese entonces había mucha censura. De cierta manera era... Desde cierto punto de vista era bueno, así como decía Obi-Wan. Depende del punto de vista. Y ahí se agarró la excusa para que el gobierno dijera, pues es que aquí hay mucho relajo. Y aparte, pues, el miedo que les causó que ver cómo un grupo de personas podía controlar a cientos de miles. Pues si no los controlamos, se nos van a rebelar. Y aparte ve el pensamiento que traen. Entonces, ¿no? Al día siguiente ves cómo se sataniza a Vándaro. No, pues noche de degenere. Había un encabezado en el periódico que decía: no fue noche de autos, fue de motos. ¿No lo entendiste? Acá de motos, acá. De marihuanos. Es que este es bien maldito, pues eso lo entendió luego. Ay, Dios mío. Mucha gente dice que estuvo en Avándaro, de la que no hizo nada malo. O si lo hizo, pues nada más acá. Decía que hubo una unidad tan grande que en ese momento no hubo clases sociales. Que andaban abrazados los de la colonia más pobre hasta la más rica. Entonces eso era algo que la gente pues lo vemos bonito, ¿no? Obviamente sí hubo cosas que no estuvieron tan bien. Pero esa unidad sí, ahí sí se ve lo que fue el amor y la paz, ¿no? Sí. El concepto que es el bonito, no el otro. Sí, se pueden rescatar muchas cosas. Sí, de ahí podemos rescatar unas cosas. Y este cambio de la sociedad que realmente quería un cambio diferente, ¿no? Entonces este evento, como casi todos los movimientos sociales, tarde que temprano, por más buena la intención que sea, se va a utilizar con un fin político. Y Avándaro pues no fue la excepción. De aquí se empezó a utilizar o sea, no solo dentro de la iglesia estaba el estigma de que la música tenía que ser de cierta manera porque si no era del diablo, sino también ya socialmente te metieron la idea de que no, pues es que esta música es mala porque ve lo que le hacen los jóvenes. Ahí te enseñaban la foto de la encuerada de la banda, ¿no? Ve lo que hace esta mujer. O vean esto de bola de marihuanos. Entonces los papás dijeron, no, hay que proteger a nuestros hijos. Y ya no me escucha rock en esta casa, mijo, No, que la fregada, no, yo mientras vivas en mi techo. Y así, ¿no? Vas a pagar. No, eso es. Sí. Perdón. Hay un video de Avándaro también, donde hay una canción que están cantándole a la marihuana. Entonces imagínate, también eso también perjudicó mucho la imagen, ¿no? Que ya ahorita ya no vale gorro, eso ya es legal. Pero en ese entonces pues era totalmente estigmatizada, ¿no? Entonces, bueno, las autoridades estaban aterradas por un golpe de estado. Imagínate, ¿no? Todo esto que... Pues veían que la sociedad no estaba contenta.
Decían, esta puede ser la oportunidad para que nos cargue el payaso. El payaso. Entonces, Avándaro no hizo que el rock despegara, el rock mexicano, más bien lo hundió durante 15 años. 15 años estuvo en el subsuelo. Se tocaba en lugares clandestinos, ¿no? Por ejemplo, Echeverría pues fue un presidente acá medio canijo, ¿no? Y él fue de los responsables también en seguir satanizando al rock. Entonces el rock se va al underground y la balada romántica es la que toma la batuta y se convierte en la música más popular de los jóvenes. Por eso pues ahí vemos como varios cantautor de balada romántica, pues los 70 fue su década. ¿Por qué? Porque el rock pues no se podía tocar ninguna canción de rock en la radio. Fue completamente así una represión musical. Y es que esta música no es buena porque a los jóvenes nos los altera. De hecho, sí se vio mucho eso. Bueno, escuchas así a los artistas de aquí, de México, de todo tipo. Y te dicen, bueno, es que yo supe cantar o yo aprendí a tocar en la iglesia. O sea, hablando de iglesia católica, protestante, lo que sea. Y sí se veía mucho de eso de que, bueno, es que yo no cantaba eso porque, pues, desde mi escuela, es decir, mi escuela musical, pues, ya estaban impuestos un tipo de valores, un tipo de cosas, y ya decir otras cosas, pues, ya era como que, a ver, ¿no? Sí. Eso pasó cuando llega, lo vimos con los afroamericanos que llegan a las colonias americanas como esclavos, tenían su música, su cultura africana. Y ven esta música de los blancos y dicen, no, es que esto no. Nosotros tocamos himnos, pianito y se acabó. Entonces estos traen una música degenerada. Y esa música degenerada nos dio la música de ahora. Literal. Sí, en el gospel y el blues y todo eso nos dieron los de ahora, ¿no? Y hubo gente que creció en los 70s y no conoció el rock sino hasta los 80s o a finales de los 70s. Toda su infancia nunca escucharon nada de rock. ¿Por qué? Porque pues ¿dónde escuchas la música? En los medios, ¿no? Ahí es donde te familiarizas con eso. Entonces, como no había medios que apoyaran al rock, pues la mayoría de la gente no se iba a enterar de que existía. O sea, ni rock en español, y mucho menos rock en inglés. No. Sí, por este sentimiento nacionalista. Entonces, bueno, la balada romántica es la que tiene la gran popularidad acá en México en los 70s, mientras que en otros países ya estábamos entrando con lo que era el heavy metal, ¿no? En el 70 nace Black Sabbath, ¿no? También llega los Scorpions, también. Hay lugares que se llamaban los hoyos funkis, que eran como, pues, no sé, bodegas o no sé qué eran. Cualquier lugar donde se podía tocar rock. Y ahí se iban, a los hoyos funkis, clandestinamente. Y muchas veces llegaba la policía y córrele. Agarrabas tus cosas y vámonos. Porque ya estaba completamente prohibido. Entonces cualquier lugar donde una bodega, lo que sea, que fuera abandonado, ahí. Como el CrossFit, pero musical. O como la madre soltera también, ¿verdad? No. Entonces no solo vemos de iglesia cómo satanizaba mucho al rock, o a cualquier música que fuera diferente a la de ellos, pero específicamente al rock, sino que ahora vemos cómo también la sociedad y el gobierno influye mucho a su prohibición y esta mala imagen que se le da. Y no solo fue en México, fue en todo el mundo, aunque aquí la imagen fue peor que en otros lados. Esta mala imagen muchos grupos la adoptaron, y por eso, como decían que era música del diablo, dice, pues vamos a hablar del diablo. No porque los cantantes, los músicos fueran satánicos, no era parte del gimmick del juego, ¿no? Y pues ninguna publicidad es mala. Entonces vamos a cantar del diablo. ¿Para qué? Para causar polémica, y eso nos va vamos a salir en las noticias y más gente nos va a conocer. Sí. No era precisamente porque vamos a cantarle al diablo. Se convirtió en un cliché de rock. Muchas bandas sí cantan al diablo, pues porque pues es que así es el rock. Eso fue lo que aprendimos. Como a una amiga, no voy a decir quién para no quemar a esta, no, para no, y le mostré Mirat. Yo sé que no es cristiana, pero como si se la estaba escuchando y luego me da risa porque ¿qué estás escuchando? Y yo, no, el heavy metal. Y luego se me queda viendo así feliz, ¿verdad? Y yo, ¿qué? Dice, no, escúchale. Dice, no, es que me da miedo. ¿Sabes cuál era? ¿Cuál? La de Believer.
¿Cuál banda? Mirat. Ah, ¿de Mirat? De Mirat. Entonces, pues sí podemos ver así como de que todavía sí me hay una dijiste, de esas sí me de... habías contado. Sí te conté. Sí hay una concepción así del... Bueno, ya no solo del rock, sino de lo que sigues y de las de... Ay, es que van a hablar de cosas que no, o sea... Y pues nada que ver. Sí, Mirat es una banda de metal progresivo que le mete elementos árabes a su música. Se escucha muy chida. Son de allá de Túnez. Entonces, bueno, y la música está bien tranquila. Pero sí, ahí vemos como mucha gente dice heavy metal y... Ay, bendito Padre Cristo Redentor. No, y no porque sea religiosa, porque ella no es religiosa, pero sí tiene esa concepción de que... Sí, porque algo más malo, que o sea, religioso es ajá. cultural. Sí, cultural. Ajá. O supersticioso también. Que hay mucha leyenda de que decían, no, es que fulanito se murió y cuando lo encontraron estaba la música de rock a todo volumen y él estaba muerto. Estaba la de José José, sí. Sí, está escuchando rock pesado, como dice la gente, rock pesado, Soy un volcán y lo encontraron muerto. apagado. Sí, una de los Jonas Brothers estaba ahí. Y bueno, algo ahorita que se me vino a la mente de que yo creo una de la estrategia del gobierno para que dejaran de escuchar el rock fue apoyarse un tanto de la iglesia al momento de satanizarla. Incluso salió ese mítico dicho que si ponías un disco al revés, puedes escuchar el conjuro para invocar al mismísimo Belcebú y todas esas cosas. Y muchas bandas hicieron eso. Surgió como leyenda urbana, o sea, como una mentira, y muchas bandas, igual que vamos a hablar del diablo, dijeron, vamos a poner mensajes subliminales. Una banda cristiana, Petra, una banda de rock, puso un mensaje subliminal que decía, en vez de estar perdiendo el tiempo escuchando esto, mejor ponte a orar o ponte a leer la Biblia, no me acuerdo cómo era, pero sí, fue un mensaje subliminal. O sea, si una persona que está en contra de Petra quería encontrar un mensaje subliminal, iba a encontrar ese. Deja de estar perdiendo el tiempo y mejor ponte a orar o hacer otra cosa, a leer la Biblia, ¿no? Entonces sí, imagínate, está chido eso. Pero veo, o sea, son cosas que la gente inventa y los rockeros, porque el rock es causar shock, es causar polémica, ¿sí? Es despertar emociones también. Entonces te inventan algo que está choqueante, lo adoptas. Y pues ahí tenemos un chorro de bandas, pues que el mismo Kiss, ellos se maquillaban acá bien inocentes, uno con cara de estrellita, otro con cara de gatito, nada más el otro, el bajista, creo, nada más porque se maquillaba acá un poquito más rudo, tenía como una tipo armadura y tenía la lengüota, por la lengua era una condición de nacimiento, ¿no? Por la gente, no, es que la lengua es porque está endemoniado y la fregada, y así. Me llevó a escuchar el rumor de que según se había puesto una lengua de vaca, que se había operado la boca, sí, y sabe cierto. que... Y pues no, Es que era así pizapo, tenía la lengua. hay gente que tiene la lengua larga y unos que la tienen chiquita. La lengua. Pues yo no sé de qué estabas hablando. No, pues pueden tener las orejas. Las orejitas, los ojos. Las manos. Las manitas, sí. Yo iba a decir otra cosa, pero no. Estamos en horario familiar. Ya saben que a mí me vale gorro. Yo todo eso lo veo diario. Sí, lo bueno que no estamos en... ¿En qué época estamos, perdón? No, ya lo podemos decir. Ah, ya. De repente, sí. Entonces, estos, ¿cómo eran los hoyos funkies? Pues sí había mucha gente de mala muerte, ¿verdad? Pero pues si tú eras un chavito que... bonachón, buena gente, pero le gustaba el rock, pues te tenías que exponer para ir a ver a tus bandas, ¿no? Y no, el gobierno no contento con... Bueno, no estaba lo suficientemente espantado con esto del rock, que a finales de los 70 llega el punk. Y pues todos sabemos qué es el punk, ¿verdad? Pura rebeldía y todo, ahora sí en contra del gobierno todo, ¿no? Todo. Lo que era ¿cómo se dice? El anarquismo, ¿no? Ajá. Anarquía. Una ideología anarquista. Dice, no, pues ahora sí esto está peor. Sí. Y luego llega, pues también el New Wave. Que yo escuché a alguien decir, no, es que esta música se llama New Wave. Y es nueva. Un grupillo que sacó un disco en el 2015 de New Wave. Y yo, nuevo, no manches. O sea, el disco es nuevo, pero el New Wave no es nuevo. El New Wave Lo acabas de viejo, descargar, no, pero... Aunque a mí me gusta más el New Wave actual que el de los 80s. El de los 80s. Se me hace muy raro el de los 80s. Sonidos medio... que tratan de verse muy futuristas, pero ahorita ya se escuchan bien gachos.
De hecho, esta de Stranger Things, la serie, tiene una que otra canción en su soundtrack. Que es más o menos así. Similar al New Wave. Un día serie no la vi completa, me aburrió. No entré al hype, no pude. No. Entonces, fíjate, te veían con el pelo largo y vestido de hippie y mucha policía te agarraba. Incluso muchos los mataron por eso. Por andar con la greña larga. Con la greña larga. Y eso pasó más en países de más abajo, no aquí tanto en México. Sí pasó aquí, pero pasó más allá en Argentina y en Chile. Ahí sí estuvo feo. Por una fachita, por usar mezclilla incluso. Vámonos, te subían. Te desaparecían muchas veces. Bueno, entonces, ahora sí, vamos a hablar un poquito más de las dictaduras. Bueno, ya dijiste mucho de Allende, ¿no? Sí, dije presidente de Chile. Uh-huh. Sí, ¿cómo se dice? Es, pues como todo, ¿no? Es, como dice Obi-Wan, ¿no? Todo depende del punto de vista. Y estaba viendo no solo, pues, ¿cómo se dice? Documentales y todo eso, sino también discursos sobre eso, ¿no? Y ves mucho que los que tenían, pues, esa ideología, bueno, pues, lo veían bien, ¿no? O sea, es decir, y además causó un revuelo porque Allende, es decir, por así decirlo, la democracia se mató a sí misma, se autosuicidó. ¿Por qué? Bueno, pues porque el gobierno de Allende llegó gracias a la democracia. Y al llegar por esa vía, bueno, quería destruir esa misma vía, ¿sí? O sea, ¿cómo se dice? Por eso causó un gran revuelo que, de hecho, muchos discursos del presidente que era en aquel entonces, antes de Allende, ¿cómo se dice? Decía, ¿cómo puede haber una democracia que te deje destruir esa misma, ¿no? O sea, esa era el discurso de aquel entonces. Por eso un gran revuelo ese gobierno de Allende, porque ganó gracias a la democracia. Y muchas ideas diferentes también tenía. Ves conferencias, es que yo le llamo conferencias. Ves entrevistas y todo, y pues él siempre se declaró, ¿cómo se dice? Iba a decir creyente, bueno, sí, de una ideología marxista, es decir, de la lucha de clases, y él te lo decía, en la cara. Entonces, ¿cómo se dice? Pues era la ideología que en el gobierno de Allende fue la que estuvo en pie, pues, durante su gobierno. Y esa ideología estaba muy metida con el rock. Es lo que te digo, por ejemplo, muchos, bueno, en una entrevista, después les digo el nombre porque se me acaba de ir, era de allá de España, ¿sí? Que ellos decían, bueno, yo era antes de izquierda. Decía, ¿por qué yo antes de izquierda? Bueno, porque me dejaban decir lo que... Es decir, me dejaban expresarme, me dejaban... ¿Qué pasa ahora? Ahora estamos otra vez... ahora la izquierda, la nueva izquierda, o era los que antes me oprimían, ¿no? Entonces se está viendo esa ¿cómo les diré? Ese choque, ¿sí? De esas ideologías. Y ahora estamos viendo que, pues, la música está volviendo a hacer ese conducto de expresión, pero ya no a favor de esa ideología, no, es lo que conocemos con la izquierda, sino sí, ahora ya con la derecha. Es un tema que va para largo, pero más o menos ahí está la semilla. Entonces, bueno, empiezan, Allende en su gobierno se junta con un cuate llamado Víctor Jara, músico, y él incorporaba la música folclórica andina con guitarra eléctrica, ¿no? Pues dice que era música andina rockera, ¿no? Que tenía guitarra eléctrica. Y mensajes así de paz y de unión con el pueblo. Pero luego llega el Pinochet y pues cambia todo, ¿no? Sí, conocido como el gran traidor. Sí. Porque recordemos pues que él era parte del gobierno de Pinochet, es decir, él estuvo con él, y él también tenía esa visión del socialismo, del comunismo marxista. Uh-huh. Y llega en un momento en el que de hecho ellos te dicen, no, háblenle a Pinochet, no con su nombre pila, sino por su nombre. Dice, es de los nuestros, es decir, es de con nosotros. Y pues tómala que lo traiciona, y en vez de ayudarlo, porque hay una cosa que hay que entender, que también había mucho intervencionismo de parte de Estados Unidos. Sí, había mucha presión. Entonces ellos decían, necesitamos a alguien que nos hablen, que es de los nuestros. Y pues resulta que fue el que... Era el impostor. Y fue el que le dio el golpe de gracia. Fue el... Sí. Entonces por eso pues
cuando hablan de Pinochet, pues dicen, el traidor, el más grande traidor. Y funó a la Allende, ¿verdad? Funó a la... hay mucha... ¿Cómo se dice? Pues dicen que... Te lo cuentan, ¿no? De que... Lo mató en electricidad. No había nadie. No había nadie, pero... Se metió a la alcantarilla. Sí, pues dicen que se suicidó, ¿verdad? Esa es la historia que nos cuentan. De hecho, hasta discursos de los mismos que tienen esta ideología, es decir, o los que apoyaban o apoyan en este momento esa concepción. Entonces, el Pinochet, es decir, le dice que por favor renuncie a su mandato, es decir, lo presionan para que... Y aparece muerto ahí en ¿cómo se dice? En el lugar, y el discurso o lo que dijeron, bueno, se suicidó. Lo suicidaron, ¿verdad? Lo suicidaron. No solo pasa eso, sino que también al Víctor Jara también lo fusilan. Pero creo que durante días lo torturaron. Lo fusilan y lo avientan en una zanja. Su cuerpo lo descubren días después, ¿no? Entonces, pues aquí vemos cómo le dan muerte a este gobierno, en todos sus sentidos, ¿no? Hasta en la música. Aunque sí, también tenemos lo que fue el peronismo también, ¿no? También otra dictadura muy fea. Pero también dentro del rock tenemos la entrada del hard rock. Imagínate, si el rock normal no lo aguantaban, No. el hard rock, que significa rock duro o rock pesado. Como un pastor que tuve cuando inicié mis años como servidor de Cristo. Estaba escuchando lo de Visión Juvenil, no sé si te lo conté algún día. No, estaba escuchando, no sé si conozcas a Visión Juvenil. Y dice, no, es del diablo, eso está muy fuerte. Y yo, oh, no me lo puedo creer. A mí me tocó uno que dice, no, es que no me gusta Delirios porque están bien pesados. Y dije, no manches, yo estaba ya escuchando thrash metal. Sí, no, yo... En ese momento yo andaba... Me iban a tronar los avios. Pero sí, o sea, sí todavía hay esa... Y hace poquito, o sea, le estoy hablando de que 2015, 2016, o sea, todavía se quedó ese estigma. Uh-huh. Es un dogma que nunca se alcanzó a quitar al 100%. Bueno, hay una banda que se llama Vox Day, de Argentina, uh-huh, pionera en el hard rock, ¿no? Vox Day significa voz de Dios. Obviamente, pues no tenía ninguna idea cristiana la banda, aunque tiene un disco que está basado en la Biblia. Creo que se llama La Biblia, el disco. Que es de 72, no me acuerdo de qué año es. Está bueno. Y empiezas a ver muchas bandas, ¿no? Y pues obviamente estamos todavía hablando de la psicodelia, ¿no? El uso de drogas era parte de la ideología de estas bandas, del hippie y de todo esto, ¿no? Y hubo mucho compositor muy importante en Argentina. Salieron un chorro. El rock en Latinoamérica inspiraba mucho a rebelarse en sus letras. Inspiraba mucho a rebelarse contra el gobierno. Como lo que es el cliché del rock, que siempre va contra el gobierno. ¿Por qué? Porque es una música del pueblo, ¿no? Y también por eso lo prohibieron. Ya entramos a los 80s, ahora sí. Y varios músicos de Argentina, pues casi vetados de su país, por ser rockeros, se van a Gringolandia y escuchan bandas allá de Gringolandia. Y se dan cuenta que allá el rock no está oprimido. Ahora allá está en una época de rock corporativo. Y están las compañías acá promoviendo grandes, todo el rock. Ellos encontraron un chorro de sonidos y variedades que lo fueron trayendo a su música, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí no llegaba el rock. Por muchos años el rock allá del extranjero no llegó. Entonces estaban con lo mismo, ¿no? Y obviamente innovaban, pero ¿en qué aspecto innovaban? No tanto en el rock, sino que le metían folclore. Era rock que casi llegó a un punto donde ya era más que nada música folclórica con guitarras eléctricas. Entonces esta gente que va para allá y trae estos nuevos sonidos, trae el punk, trae el new wave, pues enriquece más esto, ¿no? Y pues el rock de aquí de Latinoamérica es muy único, a diferencia de otras partes del mundo, que se enriqueció mucho con la cultura. El new wave tiene mucho que ver con lo que se le conoce como la música alternativa, el rock alternativo y todo eso, ¿no? Tiene fuertes raíces ahí. Llega el punk aquí a Latinoamérica, pues era 100% antigobierno, ¿no? Una cosa muy curiosa en Argentina, la guerra de las Malvinas, el gobierno utilizó el rock para recaudar fondos. O sea, muy contradictorio, ¿no?
y se presentaron varias bandas. Y al final estos músicos les preguntan si se arrepienten de haberse presentado, y dijeron que sí, que nos arrepentimos de habernos presentado en este concierto de las Malvinas. Porque pues fuimos usados por el gobierno para pues fines políticos y más que nada para una guerra, ¿no? Y para la muerte de gente, ¿no? La guerra de las Malvinas de Argentina contra los con Inglaterra contra la OTAN. Pues qué esperanzas, oye. La OTAN si en los videojuegos también difíciles matarlos, ahora aquí de veras con sus submarinos y todo eso, pues no manches. No. Fíjate cómo son las cosas. No solo el gobierno, mira, el gobierno es la hipocresía del gobierno. Primero censuran, incluso matan a la gente que pensaba diferente y que tocaba rock. Y llega el gobierno con necesidad del pueblo y utiliza el rock para esos fines. Entonces, pues así como, no manches. Bueno, ya llega la democracia, regresa la democracia argentina y ahora sí ya permite una nueva libertad musical. En el 83, si no me equivoco. Sí, 80 y tantos, 84. 80, no me acuerdo. Cosa curiosa es que el rock ochentero latino no suena ochentero, suena setentero, así gacho. Ah, caray. Feo. Entrando un poquito a lo que es ya hablamos mucho de rock acá en general, dentro de rock cristiano. Yo identifico al más grande exponente de La Tierra Prometida. Banda, creo que sí surge a finales de los 80s, pero su carrera se basa más que nada en los no dije 70s, 80s, no. Surge a finales de los 70s y su carrera pues más que nada se lleva en los 80s. Okay. Pero su rock era muy setentero, incluso hasta bluesero. Nada que ver así con unas guitarras eléctricas acá más movidas. Cuando un tío me habla de La Tierra Prometida, no, también pesados. Los escucho y dije, caray. ¿Cómo? Yo andaba acá ahí metido en el death metal y todo acá. y en la cumbia. Sí, Contraste raro, ¿verdad? Sí, pasito. ¿Sabes algo interesante? Por ejemplo, hablamos de lo de Pinochet y hablamos de la dictadura de Argentina. Que estas fueron llevadas, es decir, gobernadas por grupos militares, es decir, por las Fuerzas Armadas. Claro, no voy a entrar así en esos detalles, pero como una concepción militar sí te puede llevar a ese tipo de gobierno, ¿no? Es decir, de sí. Todo por la fuerza, todo. Es decir, ¿cómo se dice? Por ejemplo, en el gobierno de Pinochet, pues hablamos de se manejan más o menos las cifras entre unos, no sé, casi 3,000 personas que fueron desaparecidas. Por ejemplo, bueno, aquí les tengo algunas de las cifras que tenemos. Como todo, bueno, todos fueron del Partido Socialista, sí, del Movimiento Izquierda Revolucionaria, del Partido Comunista y sin partido político, sí. ¿Cómo se dice? Fíjense, fíjense lo contradictorio. Sin partido político, es decir, ¿cómo se dice? Sin una preferencia, por así decirlo, fueron los que más. Por ejemplo, tenemos el Partido Socialista con un 17% de esas personas que desaparecían, unas 405. El Movimiento de Izquierda Revolucionaria, 384, más o menos un 16,9%. Después tenemos el Partido Comunista, que tenemos unas 353 personas desaparecidas. Y el mayor número fue de sin partido político, que fueron 1,137 personas desaparecidas, que pues engloba el 46%, o sea, estamos hablando de la mitad que fueron desaparecidas, sin ninguna preferencia, pues por así decirlo, o concebidas como que pues no eran ni de aquí ni de allá. Sí, estaba bien gacho en ese entonces. Y ahorita se quejan que nos reprimen mucho. Es que estamos hablando de eso, ¿verdad? Pues que no, es que nos reprimen. Me decían satánico por tocar la guitarra, ¿cómo se dice? Acústica. Sí. Por ¿cómo se dice? Por la batería, sí. Lo que hablábamos del bueno, cuando platicamos sobre la historia de lo que fue la música en general y luego ya la cristiana. Bueno, pues ¿cómo se dice? Sí vemos cómo en realidad la presión pues fue para todos. Es decir, no estamos hablando agarrar un parejo. Y pues a mí se me hace una... Sí, verlo muy de blanco y negro,
¿sí? Cuando solo te hablan de, ay, es que la minoría oprimida, Sí. las personas... No. En esos años se agarraron parejo. Y también se la agarraron contra nosotros. Bueno, o sea, con los que teníamos estos gustos, ¿no? Ese tipo de música. Ahorita, gracias a Dios, ¿no? Pero Sí, pues no. en ese tiempo agarraron parejo. Y es algo que no se visualiza. O sea, no, tú no... Cuando escuchas o cuando ves documentales sobre presión en aquellos tiempos, te van a salir esto del gobierno, te van a salir de que, no podían votar, o el gobierno socialista, pero en ningún lado te va a salir, mataban gente por escuchar. O sea, Sí. no te encuentras con esas cosas. Entonces, es algo de pensarse, pues, o sea, es algo de analizarse y ver que en esos tiempos agarraban parejo. No importa si eras sutano o mengano. Si no eras afilial a lo que yo decía, bueno, pues cámara. Pusieron una presión al pueblo, no nada más un sector. Un sector, sí. Sí. La esperanza con tierra prometida. Entonces, imagínate, llegaban la policía que están tocando alabanzas. Es una carrera, sí. Sí. ¿Y por qué no traen piano? No, pues se nos rompió. Está bien. Y la guitarra, pues es como un piano, pero con como cuerdas. un piano, pero con cuerdas. Que están tocando cumbias. No, está bien. Entonces, de ellos nada más, de aquí de México nada más. Yo soy otra banda que se llama México 80, que a mí me la vendieron como de rock. No, ¿qué tiene que ver con el rock esto? Una que otra canción. No, es más que nada tipo, quién sabe, oye. Pero sí, sacaron como muy del norte. 5 producciones. No, sí es rock, pero todavía más viejo. Ok. México 80 y sonaban como México 60. Pero sí, también son pioneros también. También son pioneros. Pero La Tierra Prometida fue lo más heavy. Y eso que mucha guitarra acústica también. Me topé con una canción de ellos que se llamaba Héroes. Eso sí era heavy metal y estaba bien pesada. Años después me enteré que era un cover de una banda llamada Bride. ¿Neta? De la canción igual Heroes, que es la última canción de su disco Live to Die del 88. Dije, no manches. Y cuando escuché esa canción dije, esta sí es la Tierra Prometida que a mí me gusta. Luego volví a escuchar más canciones y puros covers de Striper. Caray. Y el disco está, bueno, con la producción de la época, o sea, y más de México, pues entonces se escuchaba chafilla. De los 90 creo que es el trabajo. Y se escuchaba como de los 70 en la producción. Aquí siempre estuvimos atrasados. Sí, pues sí, unos 20. Siempre. Sí. Sí, y ahora es por gusto, no por sí, no. que no hubiera la capacidad. Antes grababan donde podían. Sí, pues sí. Y La Tierra Prometida, sí los escucho. Que me gustan sus letras. La música no, pero las letras están muy bonitas. En Argentina, pues tuvieron otras bandas también. No conozco mucho de allá, de rock cristiano argentino, de pioneros, pero sí hay un chorro de bandas, ¿no? Que luego, pues a lo mejor hablamos de ellas. Y también en otros el rock cristiano en español como tal no tuvo su boom sino hasta los 90s. Siempre estuvimos con un atraso. Y pues bueno. Bueno, hasta aquí terminamos con este cuarto episodio de la historia de rock en México, en español, no en México. Así es que muchas gracias por haber escuchado, por haber llegado hasta acá. Muchas gracias, Wallace. Muchas gracias, Brian. Y pues espéranos para el próximo episodio. Bye. Bye.